Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien, vamos a ver entonces el tema de divisibilidad. Y como definición tenemos que un número va a ser divisible con otro si al dividirlo el residuo es cero, ¿no? Si es que no genera residuo. Por ejemplo, yo puedo decir que 48 es divisible con 6, porque si los divido, 48 entre 6, me va a dar 8 exacto. No sobra nada, ¿ok? Ahora, esto lo podemos leer de varias formas, ¿no? Podemos decir 48 es múltiplo de 6. Pero también podría decir que 48 es múltiplo de 8, o sea, del cociente de esta división. Porque si yo divido 48 entre 8, me va a dar 6. También va a ser exacto. ¿Ok? Entonces el 48 va a ser múltiplo de ambos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, si yo multiplico 6 por 8, eso me da 48. Entonces podríamos decir que un múltiplo es pues justamente el producto, ¿no? El producto de multiplicar determinado número por cualquier otro número natural, ¿ok? Entonces, ¿qué más, qué otra frasecita podríamos utilizar? 6 es divisor de 48 y 8 también es divisor de 48. Entonces podríamos decir también que el divisor es aquel número que divide de forma exacta a otro, en este caso al 48, ¿ok? Múltiplos son muchísimos, porque recuerden que solamente tengo que multiplicar, ¿no?, una determinada cantidad por otra y genero un múltiplo. En cambio, los divisores sí son limitados, ¿no? Porque los divisores, digamos, no todos los números van a poder dividir de forma exacta, ¿no? Solamente es un número limitado. Entonces, para eso vamos a ver acá algunas diferencias en cuanto a múltiplos y divisores. Primero lo que habíamos dicho, ¿no? A ver, múltiplo. Números que contienen a otro una cantidad exacta de veces. ¿Ok? Esa sería su definición, ¿no? Divisores. Números que dividen a otro de manera exacta. ¿Ok? Justamente lo que acabamos de ver con el ejemplo del 48 con el 6 y el 8, ¿no? El primer múltiplo de cualquier número siempre será 0. Claro, porque si yo multiplico cualquier número por 0, me va a dar 0, y por ende 0, que sería el producto, ¿no? El resultado de esta multiplicación, va a ser múltiplo de cualquier número, ¿ok? Recordemos que cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0, por ende 0 es múltiplo de todos los números, ¿ok? Mientras que en los divisores, el primer divisor de cualquier número siempre será el 1. Claro, porque cualquier número yo lo puedo dividir entre 1, me va a dar como resultado el mismo número, ¿ok? ¿Qué más tenemos por acá? Todo número es múltiplo de sí mismo, todo número es divisor de sí mismo. Claro, bueno, acá falta un espacio, ¿no? Ya. Entonces, sí, todo número es múltiplo y divisor de sí mismo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué sería múltiplo? Porque si yo multiplico este número por 1, me va a dar el mismo número, entonces sería múltiplo de sí mismo. ¿Y por qué sería divisor? Porque si yo divido un número entre sí mismo, me va a dar 1 de resultado, entonces sí se puede dividir de forma exacta. Y finalmente lo que también ya habíamos dicho, ¿no? Los múltiplos son infinitos, no tienen final. Los divisores son finitos, ¿ok? Son limitados. Algunas propiedades: si yo sumo dos múltiplos, obviamente de un mismo número, el resultado será también múltiplo de ese mismo número, ¿ok? Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, a ver, un número que sea múltiplo de 2, ¿no? 4, por ejemplo. Otro número que sea múltiplo de 2, 6. 4 más 6 me da 10. Y 10 también es múltiplo de 2, ¿ok? Lo mismo pasaría con la diferencia. Si yo resto dos números que son múltiplos de una misma cantidad, el resultado también tiene que ser múltiplo de esa cantidad, ¿ok? Bueno, aplicando lo mismo arriba, podríamos restar 6 menos 4, que ambos son múltiplos de 2. Me va a dar como resultado 2, que también es múltiplo de 2, ¿ok? Acá vemos otra propiedad. Si yo multiplico el múltiplo de un número por una constante k, por un valor entero cualesquiera, el resultado sigue siendo múltiplo del número, del mismo número, ¿no? Del mismo número, ¿ok? Por ejemplo,
un múltiplo de 2 es 6, ¿verdad? Si lo multiplico, no sé, por 5, por ejemplo, 6 por 5, 30. 30 sigue siendo múltiplo de 2. Entonces se verifica la propiedad. Y acá tenemos otro caso, ¿no? Si yo tengo el múltiplo de un número y lo elevo a un exponente entero positivo, a un exponente k, entonces el resultado sigue siendo múltiplo de ese número. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá podemos poner un ejemplo, ¿no? A ver, un múltiplo de 3, 6, por ejemplo, ¿ya? El 6 yo lo elevo al cuadrado, me da 36. 36 también es múltiplo de 3, ¿cierto? Sería 3 por 12. Entonces, se cumple la propiedad. Y por acá tenemos el producto de dos binomios, mira. Un múltiplo de un número más a, múltiplo de un número más b. Si los multiplicamos, la propiedad dice que nos va a salir un número que es igual, múltiplo, ¿no?, del mismo valor, más el producto de las otras dos cantidades, a por b. Y listo. Esas son las propiedades que hemos visto, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, miren. ¿Entre qué número primo es divisible mm? Pues yo lo puedo descomponer el número, ¿no? Utilizamos entonces la descomposición polinómica, 10 por m más m. 10m más m sería 11m. ¿Ok? Como el m se está multiplicando por 11, entonces yo puedo decir que todo este número es divisible entre 11. ¿No? Si yo 11m lo divido entre 11, se van los 11 y me queda m. Sería exacta la división. Por lo tanto, es divisible por 11. Bueno, uno de tantos ejemplos. Muy bien, veamos ahora entonces los teoremas. Vamos a comenzar con el teorema de Arquímedes. ¿Qué me dice el teorema de Arquímedes? Tenemos dos cantidades m y n, son pesi, es decir, primos entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen divisores en común. ¿Ok? No tienen divisores en común. Entonces, si yo tengo que m por k es un valor entero, una constante. ¿Ok? M por k es igual a un múltiplo de n. Entonces, m y n ya sabemos que son pesi, no tienen divisores en común. Por ende, yo puedo decir que el otro factor k es el que tendría que ser múltiplo de n. K tiene que ser múltiplo de n. ¿Ok? Eso obviamente si yo garantizo que m y n no tienen divisores en común, definitivamente el k es el que tendría que ser múltiplo de n, ¿no? Tenemos también el teorema del mínimo común múltiplo, del MCM, ¿no? Me dice que si yo tengo un número n que se puede expresar como múltiplo de a más r, o podría ser múltiplo de b más r, o múltiplo de c más r. Veamos que los residuos son constantes, ¿no? Son los mismos. Entonces, el n también se podría expresar como múltiplo del mínimo común múltiplo de ABC más R. Entonces el n también se podría expresar como múltiplo del MCM de ABC más R. Teorema del binomio de Newton, ¿no? Dice que si yo tengo un binomio de esta forma, ¿no? Múltiplo de n más R elevado a la k, ¿ok? Entonces yo lo puedo expresar así, múltiplo de n más r a la k para cualquier valor entero positivo que tome el exponente k. Ahora, si fuera una diferencia como los dos de abajo, múltiplo de n menos r a la k, ahí tendría que ver si el k es par o si el k es impar. Va a depender de eso. Pero igual tendría que ser entero, ¿no? La diferencia es si es par o si es impar. Si es par, cambiamos a más, múltiplo de n más r a la k. Pero si fuera impar, lo dejamos con menos, múltiplo de n menos r a la k. ¿Ok? Son las formas entonces en las cuales yo los podría expresar. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Cuántos múltiplos de 2 y 7 hay entre 1 y 100? Muy bien. Veamos entonces. Sabemos entonces lo siguiente, ¿no? Como yo quiero que sea múltiplo de 2 y de 7, entonces vamos a hallar su MCM, su mínimo común múltiplo. Y el MCM de 2 y 7 es 14, entonces tendría que ser un múltiplo de 14. Recordemos que los múltiplos de 14 van a tener tanto mitad como séptima, así que van a ser múltiplos de 2 y de 7 a la vez, ¿ok? Pero estos múltiplos tienen que estar entre 1 y 100. Entonces le ponemos, ¿no? Mayor o igual que 1, menor o igual que 100. Ahora,
un múltiplo, en este caso el múltiplo de 14 yo lo puedo expresar como 14 por k, ¿no? Donde k puede ser cualquier valor entero, ¿ok? Pero, como tiene que estar entre 1 y 100, entonces esta viene a ser para mí una inecuación que yo debería resolver. El 14 entonces va a pasar a dividir a la izquierda y también a la derecha, ¿no? Si yo divido 1 entre 14 me va a dar 0, algo. No me importa exactamente qué valores vayan acá, solo sé que es mayor que 0, pero que no llega a 1, ¿ok? Y 100 entre 14, lo mismo, ¿no? 7, y va a venir un decimal que tampoco me importa mucho. Yo solamente sé que este número es mayor que 7. Entonces K podría tomar 0, ¿no? Porque obviamente este número es mayor que 0, pero podría empezar desde 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sabemos que este número es mayor a 7, entonces el K podría valer 7, ¿no? Porque 7 es menor que este número, que vale más de 7. ¿Ok? Entonces el K puede tomar valores desde el 1 hasta el 7. Por ende, habrían 7 múltiplos de 14, o bueno, múltiplos de 2 y 7 entre 1 y 100. Tenemos acá un ejemplo más. Calcule el resto de dividir 156 al cubo entre 11. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es, este 156 lo quiero expresar en función a un múltiplo de 11. Lo divido entre 11, me va a dar 14 de cociente, sobrando 2. ¿Eso qué significa? Que es un múltiplo de 11 más 2. O sea, hay un 2 que sobra, ¿no? Entonces este 156 lo voy a expresar como un múltiplo de 11 más 2, todo elevado al cubo. Y acá voy a aplicar la propiedad, ¿no? La propiedad dice que si es un binomio suma, simplemente lo puedo expresar como un múltiplo de 11 más 2 al cubo, ¿no? 2 elevado al exponente. Y 2 al cubo es 8, ¿cierto? En pocas palabras, 156 al cubo es un múltiplo de 11 más 8. ¿Ok? Múltiplo de 11 más 8. Quiere decir que si este número yo lo divido entre 11, por este lado va a salir exacto, porque es un múltiplo de 11. Pero me va a sobrar 8. Hay un 8 que me va a sobrar. Por lo tanto, el residuo sería 8. Bien, vamos con los ejercicios. Problema 1. ¿Cuántos múltiplos de 4 hay entre 1 y 450? Muy bien, yo quiero que estén entre 1 y 450. ¿Ok? Múltiplos de 4. ¿Ok? Recuerden que yo puedo expresar un múltiplo como 4K, ¿no? Multiplicamos el número por una constante K. Ese K obviamente debe tomar valores enteros, que son los que yo necesito encontrar, ¿no? ¿Cuántos valores enteros serían? Entonces, para resolver esto, simplemente tendríamos que pasar ese 4 a dividir, ¿cierto? Entonces vamos a pasarlo a dividir. ¿Ok? Nos quedaría entonces un cuarto, ¿cierto? Al 1 va a pasar el 4 a dividirlo. Bueno, como el 4 ya pasó a dividir, solamente nos quedaría acá. Y por este lado también, ¿no? Al 450 lo va a dividir el 4. Muy bien. Tenemos eso entonces, ¿no? Vamos ahora a expresar esto, pero con decimales, ¿no? Porque lo tenemos que dividir. Muy bien. Entonces, acá los símbolos. Tendríamos el K. Bueno, 1 entre 4 es conocido, 0,25, pero recuerden que la parte decimal no importa mucho, ¿no? Más importa la parte entera. Al saber que es 0,25, bueno, 0, simplemente yo ya sé que es mayor a 0 y menor a 1, ¿no? Es un 0, algo, ¿ok? Pero bueno, 1 entre 4 es conocido, ¿no? Ahora, 450 entre 4 nos va a dar 11, perdón, 112,5, ¿ok? Bueno, el coma tampoco importa mucho, por lo que ya hemos explicado. Entonces, lo que tenemos que poner por acá es, ¿qué valores tomaría nuestra K, no? ¿Qué valores tomaría nuestra K entonces? Mayor que 0,25, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y así puedo continuar hasta el 112. ¿Okay? Y recuerden que para poder calcular pues cuántos números tengo en toda esta secuencia, como son consecutivos, simplemente al último le quito el primero y le sumo 1, ¿no? Bueno, el menos 1 y el más 1 se va a ir, acá hay 112 números, ¿no? Y listo.
Esta sería entonces la respuesta al ejercicio número 1. Bien, vamos con el problema 2. Bueno, he tomado la plantilla de arriba porque es básicamente similar. ¿Cuántos múltiplos de 7 hay entre 450 y 1000? Muy bien, entonces vamos a llenar por acá. Debe estar entre 450 y 1000. Y debe ser múltiplo de 7, ¿no? Entonces sería un 7K. Listo. Entonces a ambos lados va a pasar a dividir el 7. ¿Ok? Tanto al 450 como al 1000. Listo. Entonces, bueno, acá simplemente tendríamos que dividir, ¿no? Si yo divido 450 entre 7 me va a dar 64, algo. Como ya les he dicho, no importa saber exactamente el decimal, ¿no? Que se va a poner. Si yo divido 1000 entre 7 me va a dar 142, algo. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner los valores de K. Bueno, como K es mayor que 64, algo, empezaríamos desde 65, ¿cierto? 66, 67, y así avanzamos hasta llegar, como tiene que ser menor a 142, algo, sería 142, ¿no? Recuerden la fórmula para el conteo, el último menos el primero, que sería 65, y más 1, ¿no? Siempre más 1. Entonces acá lo que me va a salir es que son 78. Y listo, son 78 múltiplos de 7 entre 450 y 1000. Bien, vamos con el problema 3. Nuevamente he copiado acá solamente la plantilla porque es básicamente similar. ¿Cuántos múltiplos de 11 hay entre 1000? Vamos a estar acá, entre 1000, bueno, múltiplo de 11, entre 1000 y 2500. Muy bien. Repetimos los pasos, ¿no?, que ya hemos aplicado. El 1000 va a ser dividido por 11 y lo mismo pasa con el 2500, ¿no? También va a ser dividido entre 11. Y listo, simplemente dividimos, ¿no? Dividiendo 1000 entre 11 nos va a dar 90, algo. Como hemos explicado, no importa exactamente el decimal porque me basta con saber la parte entera, ¿no? Acá 2500 entre 11 me va a dar 227, algo. Entonces sabemos que el K tendría que ir desde, como es mayor que 90, algo, sería desde 91, ¿verdad? Sería 92, 93, etcétera, hasta sería menor o igual a 227, algo, hasta 227, ¿no? Listo, la fórmula es el último menos el primero más 1, ¿ok? Y ahí tendríamos la respuesta, ¿no? 227 menos 91 más 1 nos va a dar 137. Y listo, esta sería entonces la respuesta. Problema número 3. Bien, seguimos con la 4 entonces. ¿Cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 5? Muy bien. Como tienen que ser múltiplos de 2 cifras, hay varias maneras de hacerlo ya, pero siguiendo la línea que hemos venido trabajando, múltiplos de 5 que tengan 2 cifras, o sea, tendrían que estar entre 10, que es el primer número de 2 cifras, y 99, ¿cierto? Que también es el último número de 2 cifras. Entonces, bueno, la primera división es directa, ¿no? 10 entre 5, que es 2. El detalle estaría en la segunda división, ¿no? Que bueno, también directamente podemos sacar lo que es 19,8. Ahí está. Vamos a ver los valores de K, ¿no? Los valores que tomaría K. Serían, como es mayor o igual a 2, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Hasta, como es menor o igual a 19,8, sería hasta 19, ¿no? Entonces 19 menos 2, que es el primer número, más 1. Ok,
Ok, entonces esto nos va a dar 18, ¿no? Serían 18 múltiplos de 5 de 2 cifras. Respuesta al problema número 4. Vamos con el problema 5. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 8? Muy bien, de 3 cifras el primer número es 100, múltiplos de 8, y el último es el 999, ¿no? Entonces sería 100 entre 8, y por el otro lado 999 entre 8. Y listo, dividimos, acá nos va a dar 12,5. Y por el otro lado, 999 entre 8 nos va a dar 124, y bueno, no importa mucho lo que continúa, como ya bien hemos dicho, ¿no? Entonces los valores de acá irían mayor o igual a 12,5, sería desde 13, 13, 14, 15, 16, 17, etcétera, hasta, como es menor o igual a 124, algo, sería hasta el 124, ¿no? El último número es 124, el primero es 13, y listo, tendríamos eso. Entonces 124 menos 13 más 1, o sea, nos va a dar 112. Y listo. Entonces, 112 respuesta al problema número 5. Bien, veamos ahora el problema 6. Y acá lo que nos están diciendo es, ¿cuántos números de 2 cifras que terminan en 7 son múltiplos de 3? Bueno, acá hay un detalle extra, ¿no? Y es el que terminan en 7. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es trabajarlo igual que he venido trabajando los anteriores, y para analizar esa parte de que terminen en 7, vamos a hacerlo eso luego ya, luego al final. Entonces, ¿cuántos números de 2 cifras? Sería desde el 10, bueno, múltiplos de 3, ¿no? Hasta el 99. ¿Listo? Entonces, tenemos por acá 10 entre 3 y por el otro lado 99 entre 3, ¿no? Muy bien. Bueno, 10 entre 3 es un periodo, ¿no? Va a generar un periodo. 3,3, 3, 3, 3, 3, pero ya hemos dicho que la parte decimal no importa mucho, ¿no? Y el otro sale 33, es exacto. Entonces podemos ver que acá van a estar los números mayores o iguales a 3, algo, por ende sería desde el 4, 4, 5, 6, ¿ok? Hasta el, como es menor o igual a 33, hasta el 33, ¿no? Pero acá hay un detalle, pues, ¿no? Que no voy a tomar todos los números, sino solamente aquellos que al multiplicarse por 3 terminen en 7. Entonces tendría que analizar qué números son los que terminan en 7. Entonces para eso vamos a poner por acá todos los números, ¿ya? Bueno, desde el 0 sería, ¿no? Desde los que terminan en 0. Vamos a poner todos los números, todos los dígitos, ¿no? Todos los dígitos. Todos los números de una cifra. Y vamos a ir viendo entonces con cuáles cumple, ¿no? A ver. Debe terminar en 7. 0 por 3 es 0. 1 por 3, perdón, no sé por qué puse el check, disculpen. Debe terminar en 7. 0 por 3 es 0, 1 por 3 es 3, 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9, 4 por 3 es 12, 5 por 3 es 15, 6 por 3 es 18, 7 por 3 es 21, 8 por 3 es 24, como podrán ver hasta ahí nada, 9 por 3 es 27. O sea, la única forma de que el número de 2 cifras termine en 7 es que el K sea un número que termine en 9, ¿verdad? Para que 9 por 3 me dé 27 y por ende el número terminaría en 7. Solamente entonces debo tomar aquellos números que terminen en 9. Entonces ahí ya cambia la cosa, pues, ¿no? Entonces vamos a tomar solamente aquellos que terminen en 9. Bueno, si tomamos solamente aquellos que terminen en 9, tendríamos el 9, el 19, el 29, y bueno, como llevo solamente hasta 33,
el 39 ya no se consideraría, ¿no? Solamente serían estos tres, 9, 19 y 29. Ya no es necesario aplicar fórmula ni nada de eso, ¿no? Simplemente yo digo que son 3, ¿verdad? 3 números de 2 cifras que terminan en 7, múltiplos de 3. Y listo, esa sería entonces la respuesta al problema número 6. Bien, vamos con la 7. ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 8 son múltiplos de 6? Lo vamos a plantear igual que el anterior, ¿ok? Como son de 3 cifras, entonces el primer número de 3 cifras es 100 y el último es 999. Muy bien. Entonces nos toca dividir 100 entre múltiplo de 6, ¿no? Ah, perdón, acá no pusimos el 6. Y el 999 también se dividiría entre 6. Y listo, al dividir 100 entre 6 me va a dar 16, algo. ¿Okay? Recuerden que no importa exactamente cuáles son los decimales, simplemente la parte entera. Y por el otro lado tenemos 166,5. Muy bien. Vamos a poner acá los valores entonces. Mayor o igual a 16, algo, empezaríamos desde el 17, 18, 19. Y así continuaríamos hasta llegar al menor o igual a 166,5, hasta el 166, ¿ok? Pero recuerden que tenemos una condición extra, que terminan en 8, ¿ok? Que terminan en 8. Entonces, para no estar escribiendo ya todos los números, porque creo que ya más o menos entendió cuál era la idea, vamos a buscar de frente, ¿no? ¿En qué números deberían de terminar el K para que al multiplicarse por 6 termine en 8? ¿Ok? 6 por 0, voy probando, ¿no? 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, por ejemplo, 18, termina en 8, ¿verdad? Sigo probando, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6, 6 por 7, hasta que llego al 8, ¿no? Me doy cuenta que también 6 por 8 me va a dar 48, o sea, termina en 8. Entonces puede terminar, miren, cualquiera de estos dos, en 3 o en 8. Bueno, 13 no podría ser, ¿verdad? Porque estamos del 17, entonces el primero sería el 18, luego vendría el 23, luego el 28, ¿verdad? Y así voy a ir avanzando, ¿no? 18, 23, 28, 33, 38, y así voy a ir avanzando hasta, mira, yo llego hasta 166. 168 entonces no cuenta, sería hasta el 163, ¿ok? Obviamente antes de él tuvo que estar el 153 y el 158, ¿ok? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para saber cuántos números hay ahí, no? ¿Cuántos números hay ahí? Entonces, para empezar, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? 18 empieza con 1, solamente hay un número. 23, 28, que empiecen con 2, hay dos números. 33, 38, hay dos. O sea, desde el 20 y algo, tenemos dos números, ¿no? 30 y algo, dos números. 40 y algo, dos números. 50 y algo, dos números. Hasta el 150 tenemos dos números. Porque el 160 también solamente tenemos uno. Entonces, estos dos de acá, esta pareja de acá, 18, 163, los podríamos también contar como un extra. Entonces, ya sabemos que hay dos de cada uno, ¿no? Entonces yo solamente podría restar, ¿no? El último sería, bueno, con lo que comienza, ¿no? 16. Lo estoy contando doble no porque haya 168, sino porque el 18 lo estoy contando como pareja de este número, para que también hayan dos, ¿ok? 16 menos, el primero sería el 23, porque el 18 ya lo he unido con el 163, pues sería menos 2, ¿no? Más 1. ¿Ok? Esto es simplemente para hacer el conteo. Entonces esto nos va a dar 15, ¿no? Pero ya hemos dicho, son 15 parejas, o sea, 15 por 2, para saber cuántos hay en total, ¿no? Serían 30 entonces. Y listo. Entonces yo puedo decir que hay 30 números de 3 cifras que terminan en 8, múltiplos de 6. Y listo, esa sería entonces la respuesta al problema número 7.
Bien, vamos con el 8. ¿Cuántos números de dos cifras se pueden dividir exactamente por 3 y 7? Muy bien, vamos a ver. De dos cifras, entonces sería desde 10 hasta 99. Se divide exactamente entre 3 y 7. Recuerden que hay que sacarle el MCM, ¿no? Pero como 3 y 7 son PESI, el MCM es su producto, 3 por 7. Es decir, 21K. Listo. Pasamos el 21 entonces a dividir, ¿no? A ambos lados. Ok, bueno, 10 entre 21 sabemos que no necesitamos exactamente la parte decimal, así que simplemente le vamos a poner 0, algo. Y en el caso del 99 va a pasar lo mismo, ¿no? 4, algo. No importa saber exactamente cuáles son los decimales. Muy bien, mayor o igual a 0, algo, entonces empezamos del 1, ¿no? 1, 2, 3. Y como es menor o igual a 4, algo, sería solamente hasta el 4. Entonces ahí, bueno, a simple vista yo puedo darme cuenta que son 4, ¿no? Son 4, entonces, números de dos cifras que se pueden dividir exactamente entre 3 y 7. Listo, respuesta al problema número 8. Bien, vamos al problema 9. ¿Cuántos números de tres cifras se pueden dividir exactamente con 4, 6 y 9? Muy bien, como me dicen de tres cifras sería desde el 100 hasta el 999. Y tiene que ser divisible exactamente entre 4, 6 y 9. ¿Ok? Se tiene que dividir exactamente entre 4, 6 y 9, ¿no? Porque si digo divisible es porque ya pues eso se sobreentiende, ¿no? Muy bien. Entonces hay que sacarle el MCM a 4, 6 y 9. ¿Ok? Sabemos que eso nos va a dar 36. ¿Ok? 36 sería el MCM. Y bueno, si quiero, puedo aplicar el proceso, ¿no? No hay ningún problema. Ponemos el 4, el 6, el 9. Y recuerden, ¿no? La regla práctica. Mitad, mitad. No tiene, lo dejamos igual. Nuevamente mitad. Recuerden que no es necesario que todos tengan lo mismo. Tercia. Y finalmente otra vez tercia, ¿no? Y listo, todos llegaron a 1. Multiplicar todo esto nos va a dar justamente el MCM que habíamos dicho que era 36. Listo, entonces ese 36 va a pasar a dividir. Bien. Si yo divido 100 entre 36 nos va a dar 2,77777, pero la parte decimal no me importa, simplemente la parte entera. Y por el otro lado 27, algo, ¿no? Muy bien. Entonces, mayor o igual a 2, algo sería a partir del 3, 4, 5, y así voy avanzando, hasta llegar al, dice que es menor o igual a 27, algo, o sea, llegaríamos hasta 27. Listo, para calcular cuántos valores hay acá, sería el primero menos el último, más 1. Y listo, esto nos va a dar 25 múltiplos, ¿no? Y esta sería la respuesta entonces al problema número 9. Bien, problema 10. Del 1 al 500, ¿cuántos números son múltiplos de 3 y 5, pero no de 6? Muy bien, para empezar del 1 al 500. Tienen que ser múltiplos de 3 y 5. Como son PESI, el MCM de 3 y 5 es 15. Muy bien, vamos a calcular esto normal. De ahí ya analizamos lo del pero no de 6, ¿ok? Entonces el 15 lo pasamos a dividir, por el otro lado también. Muy bien, 1 entre 500 es 0, algo. ¿Ok? Como ya hemos dicho en casi todos los ejercicios, no me importa mucho saber la parte decimal. O sea, por no decir que no me importa nada. Vamos a dividir el otro lado, 500 entre 15, 33, algo. ¿Ok? No me importa la parte decimal porque al final yo trabajo con valores enteros, ¿no? Entonces, mayor o igual a 0, algo, partiría del 1, ¿no? 1, 2, 3,
y así voy avanzando, hasta menor o igual a 33, algo, llegaría hasta el 33. Muy bien. Hasta ahí, todos esos pasos los hemos seguido, ¿no?, en todos los ejercicios. Entonces, ahora sí vamos a analizar lo que continúa, ¿no?, después de la coma. No pueden ser múltiplos de 6, o sea, solamente tienen que ser múltiplos de 3 y 5, pero no de 6. Entonces, analicemos lo siguiente. Para que sea múltiplos de 6, como ya vas, de todas maneras tienen que ser múltiplos de 3, ¿cierto? Con todos los valores que están acá, son múltiplos de 3, de todas maneras. Cumpliría con esa condición. Entonces, ¿qué le falta al 3 para que sea múltiplo de 6? Le falta un 2, ¿cierto? Porque 3 por 2 sería 6, y por ende el número se volvería múltiplo de 6. ¿Eso qué significa? Que estos números k podrían valer cualquier número menos algún múltiplo de 2, ¿ok? Porque si fuera 4, 4 por 3, 12, es múltiplo de 6. Si fuera 6, 6 por 3, 18, múltiplo de 6. Si fuera 8, 8 por 3, 24, múltiplo de 6. Y así sucesivamente. Entonces, en pocas palabras, lo que me están diciendo es que acá yo debo tomar todos los valores que sean impares. No puedo tomar los valores pares. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría para saber cuántos impares hay acá? Bueno, hay varias maneras. ¿Ok? Podemos utilizar cantidad de términos de una progresión aritmética, ¿ok? O inclusive podemos darle forma general, ¿ok? ¿A qué se refiere con forma general? Sabemos que el último, como empezamos de 1, y 1 es el primer número impar, entonces al último valor yo le puedo dar la forma 2n menos 1. Y bueno, el último valor es 33, ¿no? Entonces, si 33 fuera ese 2n menos 1, ¿cuánto tendría que valer el n? Bueno, el n tendría que valer, sería 33 más 1, 34. Y 34 entre 2 sería 17. Y listo, entonces acá yo puedo colocar ya mi respuesta, ¿no? Serían 17 múltiplos de 3 y 5, pero no de 6, entre 1 y 500. Y listo, esa sería la respuesta entonces al problema número 10. Bien, veamos ahora el problema 11. ¿Por qué números primos es divisible? Me dicen el número AB, 2A, 2B. Muy bien. Veamos. Vamos a descomponer para empezar este número entonces, ¿ya? Tendríamos 1000 por A, que son unidades de millar, más 100 por B, que son centenas, más 10 por 2A, que serían las decenas, y más 2B, ¿no? Eso sería igual entonces, vamos a sumar los términos semejantes, sería 1000A más 20A, sería 1020A, más, en el caso de las B tendríamos 100B más 2B, ¿no? 102B. ¿Listo? Vemos que acá se repite el factor 102, ¿no? Porque acá es 102 por 10 y acá 102, ¿no? Entonces sería 102, abrimos paréntesis, acá me va a quedar 10A, y en el otro lado me va a quedar B, más B. Pero ese 10A más B lo puedo expresar como un número, AB, ¿cierto? Un número de dos cifras. Sería 102 por AB. Pero ese AB, repito, como es un número de dos cifras, hay que ponerle su línea encima, ¿cierto? Ahí está, de esa manera. Listo, entonces, lo único que tengo seguro es que ese número, luego de haber sido descompuesto y todo, es que es múltiplo de 102. Entonces la pregunta es, ¿por qué números primos es divisible? Entonces habría que ver qué números primos son divisores de 102, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a colocarlo por acá entonces, ¿ya? Divisores de 102. Muy bien. Bueno, el 1 no lo voy a considerar porque me están pidiendo qué números primos. Y el 1 no es un número primo, es un número simple, ¿cierto? Bueno, mitad tiene de todas maneras, porque es pues un número par,
tiene tercia porque si sumo sus cifras me da 3. A ver, ¿qué más podemos tener ahí? No tiene tercia. Tendría, bueno, quinta no tiene. Séptima tampoco. ¿Qué otro primo tenemos? El 11, tampoco tiene onceava. Treceava tampoco. Otro número primo. 17 sí tiene, porque 17 por 3, 51, que es su mitad. Ya, 17 sí tiene. Y ya, pues nada más, ¿no? Esos serían los únicos divisores primos. ¿Ya? Porque la pregunta no es divisores en general, ¿no? Sino solamente puntualiza a los números primos. Listo, entonces. Esos serían los únicos divisores primos que tendría. La pregunta es, ¿por qué números primos? No cuántos, ¿no? Sino qué números primos. Entonces serían los que hemos escrito por acá, ¿no? 2, 3 y 17. Listo. Respuesta al problema número 11. Bien, en el problema 12 haríamos algo similar a lo de arriba. ¿Por qué números primos es divisible? X, 3X, Y, 3Y. Muy bien, vamos a ver. Bueno, en el caso del X tendríamos pues 1000X, porque está en las unidades de millar. Luego sería 100 por 3X. Ok. Luego tendríamos 10 por Y. Y finalmente 3Y, ¿no? Esto entonces nos daría, sumando términos semejantes, tendríamos, ¿no? 1000X más 300X sería 1300X. Y 10Y más 3Y sería 13Y. Bien, ahí podemos factorizar el 13 y nos va a quedar 100X más 13, más Y, ¿no? Más Y. Listo. Y bueno, esto lo podríamos expresar como 13. Y bueno, 100X más Y sería X en posición de centenas, 0 en decenas, porque no hay, y el Y iría en las unidades, ¿no? Y listo, ese sería un número de 3 cifras, ¿ya? Vamos a ponerle la línea encima. Así que, ¿ok? X0Y. Listo, entonces lo único que puedo garantizar ahí es que es un múltiplo de 13, pues, ¿no? Y por ende, el único número primo por el cual sería divisible es el mismo 13, ¿no? Vamos a ponerlo por acá entonces. Divisores de 13. Bueno, que sean primos, ¿no? Primos solamente tenemos al mismo 13, ¿no? Recuerden que el 1 no es primo, ya no se vayan a confundir. El 1 es un número simple, solamente tiene un divisor. Los primos tienen dos divisores. Solo dos. Listo, entonces 13 sería el único número primo divisible, entre el cual sería divisible el número, ¿no? Respuesta al problema número 12. Bien, veamos ahora el problema 13. Me piden calcular el resto de dividir 555 a la 666 entre 7. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer es este 555, yo lo voy a expresar como, bueno, como quiero dividirlo entre 7, lo divido tal cual, 555 entre 7. Vamos a ponerlo por acá. Entre 7. Y eso me va a dar 79. 53, o sea, sobrando 2. ¿Ya? Así me va a quedar. Luego de tener eso, ya puedo expresar el número, ¿no? Entonces 555 yo lo puedo expresar como un múltiplo de 7
Más 2, ¿no? Un múltiplo de 7 más 2. ¿Ok? Vamos a poner acá circulito, múltiplo de 7 más 2, y eso obviamente elevado a la 666. Un número muy peculiar. Listo. Ahí está, múltiplo de 7 más 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no? Recuerden la fórmula. La fórmula lo que me dice es que esto va a ser igual a múltiplo de 7 más el residuo 2 elevado a dicho exponente, ¿cierto? Entonces vamos a elevarlo. ¿Está? Listo. Nos quedaría entonces de esa manera aplicando nuestra fórmula. Ah, bueno, acá es múltiplo, ¿no? Entonces vamos a ponerle circulito arriba. Listo. Lo que me estaría quedando pues por operar es el 2, ¿no? Ese 2 a la 666. Pues tendríamos que buscar algún tipo pues de relación ahí. ¿Ok? Tendríamos que buscar algún tipo de relación. Entonces, a ver, quiero dividirlo entre 7. Vamos a utilizar entonces, a ver, ya, yo creo que me conviene usar el 8, una potencia de 2, que la voy a poder expresar como un múltiplo de 7 más 1. ¿Ya? Esta parte de acá del múltiplo de 7 ya no me importa, pues, ¿no? Porque ya sabemos que eso es divisible entre 7. Con lo que voy a trabajar solamente es con esta parte que me queda acá. Entonces yo lo voy a expresar así, ¿no? 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Pero todo esto yo lo voy a elevar. Bueno, por teoría de exponentes, sabemos que potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces tendríamos que poner acá 222, ¿verdad? Para que el 3 se multiplique, ¿no? Por el 222 y eso me dé el 666. Listo, entonces gracias a ello, yo puedo expresar esto de la siguiente manera. ¿No? Esto de acá sería igual a 8, porque 2 al cubo es 8, y todo eso elevado a la 222. Bien. Listo, pero el 8 rápidamente yo me puedo dar cuenta que es un múltiplo de 7. Múltiplo de 7 más 1, ¿cierto? Múltiplo de 7 más 1. Muy bien. Y múltiplo de 7, así que hay que ponerle el circulito, ¿no? Listo, ya está. Seguimos. Vamos a aplicar la fórmula entonces, ¿ok? Vamos a aplicarle la fórmula. Entonces, no puedo, ¿qué le pasa? Ya bueno, entonces, ya. Igual, aplicando la fórmula tendríamos múltiplo de 7 más 1 a la 222. Vamos a poner eso, ¿no? Múltiplo de 7 más 1 a la 222. Listo. Y bueno, ahora sí, esto obviamente se puede ya operar, ¿no? Tendríamos acá que esto es igual a un múltiplo de 7 más 1, porque 1 a la 222 nos va a dar igual 1, ¿cierto? Listo. Ahí está, múltiplo de 7 más 1. Y esa era la pregunta, ¿no? La pregunta que nos estaban haciendo era que calculemos el resto de esta división. Por ende, el resto sería 1. Respuesta al problema número 13. Bien, problema 14. A un colegio asisten más de 150, pero menos de 200 alumnos. Se sabe que los 3/35 de ellos faltaron hoy. ¿Cuántos alumnos asistieron? Muy bien.
Vamos a utilizar acá nuevamente nuestras ecuaciones. Dicen que son más de 150, pero menos de 200 alumnos, ¿no? Ni siquiera es menor o igual, hemos ubicado mal. Ahí debería ser, ¿ok? Ahora, miren la fracción, ¿no? 3/35, o sea, el número tiene que ser un múltiplo de 35, ¿no? Para que se pueda dividir de forma exacta. De esta manera. Bien. Vamos entonces a pasar a dividir. Y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? 150 va a ser dividido entre 35. Solamente nos quedaría acá. Y el 200 también va a ser dividido entre 35. ¿Listo? Vamos a poner entonces ahora nuestros valores, ¿no? Los resultados, ¿no? Los resultados, entonces. 150 habría que dividirlo entre 35. Eso nos va a dar 4, algo. Bueno, ponemos acá. Y lo mismo hacemos con el 200, ¿no? 200 también hay que dividirlo entre 35 y eso nos va a dar 5, algo. Ya está. Desde acá la conclusión que llegamos es que el valor de K solamente puede ser 5, ¿cierto? K tiene que ser 5. ¿Ok? Porque debe ser mayor que 4, algo, 5, y menor que 5, algo, 5. El único valor que cumple es el 5. La pregunta es, ¿cuántos alumnos asistieron? A ver, se sabe que los 3/35 de ellos faltaron hoy. Entonces los que asistieron serían, voy a ponerlo por acá. Si faltaron 3/35, los que asistieron son 32/35, ¿verdad? Lo que falta para 35. Ya los numeradores 3 y 32 deben sumar el total 35. Muy bien. Y los alumnos sabemos que es 35K, ¿no? O sea, 35 por 5. Listo. Entonces, bueno, los 35 se van a eliminar y simplemente multiplicaría 32 por 5, ¿no? Es decir, los alumnos que han asistido son 160. Y listo, vamos a poner acá la línea de la fracción y enmarcar el resultado. Y si queremos también podemos poner acá la simplificación que hicimos, ¿no? Y listo, 160 alumnos entonces respuesta al problema número 14.